Un hombre escucha ruidos extraños provenientes de un edificio abandonado en el bosque. Cuando descubrió la razón, inmediatamente llamó al 911. En un día soleado, mientras exploraba los bosques de Oregón, Mike, en su caminata, tropezó con algo extraño. Un edificio abandonado oculto entre los árboles. Mientras se acercaba, un sonido perturbador llegó a sus oídos. Era un grito que lo hizo detenerse en seco. Pensó que tal vez era su imaginación o algún animal salvaje, pero al acercarse, el ruido se intensificó. A pesar de sentir un escalofrío recorriéndole la espalda, Mike reunió valor y decidió entrar. El interior del edificio estaba oscuro y lleno de escombros, y a medida que avanzaba, el ruido lo guiaba hacia el sótano. Y cuando finalmente llegó al origen del sonido, lo que vio lo dejó helado. Con el corazón en la garganta, Mike sacó su teléfono y llamó a la policía, sabiendo que lo que acababa de encontrar cambiaría su vida por completo. Like si quieres parte 2. Un hombre escucha ruidos extraños provenientes de un edificio abandonado en el bosque. Cuando descubrió la razón, inmediatamente llamó al 911. Parte 2. Cuando los oficiales llegaron al lugar, la escena era tan desgarradora que incluso ellos quedaron consternados. En el sótano, encadenados a un poste, había 2 pitbulls completamente desnutridos. Estaban en condiciones deplorables, sin comida ni agua. Los perros fueron trasladados de inmediato a un veterinario, donde comenzaron a recibir atención urgente. Mike no solo fue reconocido como el héroe que les salvó la vida, sino que también decidió adoptarlos, asegurándose de que nunca volvieran a sufrir. Con lágrimas en los ojos, dijo que no era casualidad que los hubiera encontrado, sino un destino que lo llevó hasta ellos. A pesar de las investigaciones, nunca se pudo localizar a los responsables de tan cruel abandono. Esta anciana descubrió un búnker oculto en el patio delantero de su casa y lo que encontró en su interior sorprendió al mundo entero. Martha Kingsley, una mujer de 80 años, recientemente viuda, decidió pasar un tiempo en su antigua casa de vacaciones cerca del bosque. Este lugar, lleno de recuerdos de los veranos con su esposo George, ahora fallecido, le brindaba consuelo en su soledad. Una mañana, mientras arreglaba el jardín, el rastrillo de Martha golpeó algo sólido bajo las hojas. Intrigada, comenzó a despejar el área y descubrió una superficie de concreto que nunca antes había visto. La curiosidad la llevó a contactar a una empresa constructora para investigar. Cuando comenzaron a excavar, lo que encontraron dejó a Martha sin aliento. Un enorme búnker subterráneo que había estado oculto bajo su jardín durante décadas. Pero lo que realmente impactó a Martha y a las autoridades fue lo que había dentro. La mujer llamó de inmediato a la policía. Like si quieres parte 2. Esta anciana descubrió un búnker oculto en el patio delantero de su casa y lo que encontró en su interior sorprendió al mundo entero. Parte 2. Dentro del búnker, Martha y las autoridades encontraron reservas de raciones conservadas y una serie de cajas fuertes alineadas en las paredes. Al abrirlas cuidadosamente, revelaron un sorprendente tesoro: armas históricas, lingotes de oro y artefactos militares de la Segunda Guerra Mundial. Los investigadores pronto confirmaron que la propiedad había pertenecido a la familia de Martha, quienes habían utilizado el búnker durante la guerra. Con este descubrimiento, Martha tomó una decisión. Vendió las armas y el oro a museos y coleccionistas, asegurando su estabilidad económica tras la pérdida de George. Sin embargo, los objetos históricos de su familia los conservó, valorando la conexión que le ofrecían con un pasado que nunca había conocido. Este hallazgo no solo cambió la vida de Martha, sino que también reveló un fragmento olvidado de la historia mundial. Un niño compra pañales todos los días. Cuando un oficial descubrió por qué, lo arrestó inmediatamente. En un tranquilo vecindario, el oficial Bernard Wilson comenzó a notar algo peculiar. Un niño pequeño, apenas lo suficientemente grande para salir solo, entraba a la misma tienda todos los días con una mochila. Intrigado, el oficial observó cómo el niño siempre salía con un paquete de pañales. La repetición de este extraño hábito despertó su curiosidad. Un día, decidido a descubrir el motivo, Bernard siguió al niño en su patrulla. Lo vio detenerse frente a una casa en un barrio peligroso y golpear la puerta con cautela. Una mujer lo dejó entrar rápidamente. Algo no cuadraba. Bernard investigó el registro de la vivienda y descubrió que no estaba ocupada oficialmente. El comportamiento del niño y la falta de registros hicieron que pidiera refuerzos. Cuando finalmente golpearon la puerta, lo que encontraron dejó a todos impactados. Like si quieres parte 2.
Un niño compra pañales todos los días. Cuando un oficial descubrió por qué, lo arrestó inmediatamente. Parte 2. Al entrar a la casa, Bernard y sus colegas descubrieron la verdad. Los padres del niño eran buscados por la policía debido a un robo cometido meses atrás. Incapaces de salir sin arriesgarse a ser arrestados, enviaban a su hijo a comprar pañales para su recién nacido. Los oficiales detuvieron a los padres, pero el caso del niño tocó los corazones de todos. Bernard, aunque enfocado en hacer justicia, no podía ignorar la tragedia de los pequeños involucrados. Trasladaron a la familia a la estación, donde una investigación más profunda reveló un rayo de esperanza. Un familiar cercano se ofreció a cuidar de los niños mientras los padres cumplían su condena. Aunque la situación fue dura, Bernard se aseguró de que los niños estuvieran a salvo, demostrando que incluso en las circunstancias más difíciles siempre hay espacio para hacer el bien. Esta mujer encontró ranas en el alcantarillado de su baño, pero cuando descubrió la razón, llamó inmediatamente a la policía. Shaba vivía en el norte de Austria y llevaba una vida tranquila hasta que un día notó algo fuera de lo común: ranas en el desagüe de su baño. Al principio pensó que sería una única vez, pero las ranas continuaban apareciendo cada día, lo cual era extraño, sobre todo porque vivía en el segundo piso. Shaba, cada vez que necesitaba usar el baño, intentaba echarles agua con la esperanza de que volvieran a su hábitat natural, pero su esfuerzo no daba resultado. Día tras día, las ranas seguían llegando, dejando a Shaba completamente desconcertada. Finalmente, decidió contactar a un técnico, esperando encontrar una explicación y acabar con el problema. Sin embargo, al revisar el inodoro, el técnico hizo un descubrimiento inquietante que no solo sorprendió a Shaba, sino que también la obligó a llamar inmediatamente a la policía. Like si quieres parte 2. Esta mujer encontró ranas en el alcantarillado de su baño, pero cuando descubrió la razón, llamó inmediatamente a la policía. Parte 2. El técnico que revisó el desagüe no solo encontró ranas, sino que también descubrió una abertura entre los conductos que no debería estar allí. Para sorpresa de ambos, esa abertura conectaba con una pequeña cámara subterránea justo debajo del edificio. Cuando el técnico y Shaba inspeccionaron con más detalle, encontraron que el espacio contenía pequeños frascos con químicos y un sistema que parecía atraer a las ranas por las tuberías. La policía llegó y, tras investigar, descubrieron que el vecino de abajo usaba el sistema para cultivar y atraer ciertos tipos de ranas por sus secreciones, que luego recolectaban para un uso sospechoso. Shaba, al final, se alegró de haber puesto fin a ese plan oculto, pero no dejó de sentirse sorprendida por lo que había debajo de su hogar. La madre no entendía por qué la tumba de su hijo era la única que estaba verde. Lloró cuando supo la verdad. Joseph Villaseñor sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Fue un sueño hecho realidad, pero en el año 2010 ocurrió la tragedia. Joseph solo tenía 36 años cuando falleció en un accidente automovilístico inesperado. Sus padres y su esposa quedaron absolutamente devastados por el trágico giro de los acontecimientos y decidieron que su cuerpo sería enterrado en Conroe, Texas, en el cementerio de Garden Park. En el verano de 2015, una sequía sofocante azotó Texas que hizo que toda la hierba del cementerio muriera. Pero cuando los padres fueron a visitar a su hijo, se dieron cuenta que a pesar de la sequía y de que todo el cementerio estaba marrón, la hierba que rodeaba la parcela de Joseph era un verde saludable, vivo y vibrante. Cuando descubrieron el motivo, rompieron a llorar. Like si quieres parte 2. La madre no entendía por qué la tumba de su hijo era la única que estaba verde. Lloró cuando supo la verdad. Parte 2. Al ver que la única tumba que estaba con la hierba verde y cuidada era la de su hijo, los padres pensaron que se trataba de un milagro, pero el verdadero motivo los hizo llorar. Jake Reisig había perdido a su esposa de 65 años y nunca se había recuperado del todo de su inesperada muerte. Jake se negó a despedirse e hizo que fuera una rutina visitar su tumba con frecuencia. Todos los días regaba el área alrededor de la lápida para asegurarse de que la hierba se mantuviera bonita y verde. Un día, mientras visitaba el cementerio, el hombre vio a la madre de Joseph completamente devastada, llorando sobre la tumba de su hijo, y esto le tocó el corazón. Así que a partir de ese día, también comenzó a regar esa parcela, para que cuando la madre visitase a su hijo, no se encontrara con un paisaje seco y marrón, sino una bonita parcela llena de hierba verde vibrante. Esta mujer
se negó a mover sus piernas para dejar que una persona con problemas de movilidad se sentara en el metro. Lo que hizo un hombre extraño sorprendió a todos. Todo parecía normal en el metro cuando una mujer joven subió e hizo algo que captó la mirada de muchos. El vagón estaba abarrotado, el cansancio y la impaciencia se respiraban en el aire, pero la chica, ignorando a los demás, ocupó 3 asientos estirando sus piernas. Pronto, un hombre con problemas de movilidad subió al vagón. Con amabilidad, le pidió a ella que moviera sus piernas para poder sentarse. Sin embargo, la mujer, con una actitud arrogante, se negó. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los pasajeros, pero nadie actuaba. La tensión aumentaba. Fue entonces cuando un hombre mayor, visiblemente molesto, decidió que era momento de intervenir. Junto a un amigo, planeó una acción que nadie esperaba, dejando a todos en boquiabiertos sobre lo que ocurriría. Like si quieres parte 2. Esta mujer se negó a mover sus piernas para dejar que una persona con problemas de movilidad se sentara en el metro. Lo que hizo un hombre extraño sorprendió a todos. Parte 2. Como decía, al ver la actitud arrogante de la mujer y ver que nadie hacía nada, el hombre mayor que estaba al lado viendo y escuchando todo, se paró para también pedirle compasión por ese hombre visiblemente con problemas. Al ver que la mujer se negaba, el señor junto a su compañero levantaron las piernas de ella, liberando los asientos. La chica comenzó a gritar e insultar, pero ellos permanecieron firmes. La llevaron hasta la puerta del vagón. Al final, los hombres lograron sentar al hombre con problemas de movilidad y el vagón estalló en aplausos. Ella, humillada, salió del metro. La lección quedó clara. El respeto y la solidaridad son esenciales en cualquier lugar, especialmente en un metro lleno con alguien que sufre y necesita sentarse. Invitan a su vecino solitario de 80 años a su casa, y lo que pasó tiempo después dejó en shock a todos. Shireen, una madre de 32 años con 5 hijos, se mudó desde Texas a un pequeño barrio en Rhode Island. Entre sus nuevos vecinos, uno en particular llamó su atención. Paul, un hombre de 80 años que había perdido a su esposa 6 meses atrás. Paul, quien no tenía familia cercana ni amigos, vivía sumido en una soledad abrumadora. Un día, la familia de Shireen se enteraron de la triste situación de Paul y decidieron invitarlo a cenar. Desde ese momento, Paul se convirtió en un visitante habitual. Los niños lo recibían con los brazos abiertos, corriendo hacia él como si fuera su abuelo. Cada noche, Paul cenaba con ellos y se quedaba horas conversando. Con el tiempo, encontró en la familia de Shireen un remanso de paz que le recordaba a su difunta esposa. Sin embargo, la amistad con ellos estaba a punto de llevar a un desenlace que nadie podría haber anticipado. Like si quieres parte 2. Invitan a su vecino solitario de 80 años a su casa y lo que pasó tiempo después dejó en shock a todos. Parte 2. Paul había encontrado una nueva familia en sus vecinos. Los niños lo llamaban cariñosamente Tío Paul, y la calidez de su compañía llenaba el vacío que había dejado la pérdida de su esposa. Una noche, Paul les pidió para hablar a solas a Shireen y a su esposo David. Con la voz cargada de emoción, les confesó cómo su bondad lo había salvado de una soledad insoportable. Para mostrar su gratitud, Paul les reveló un sorprendente gesto de aprecio. Deseaba heredarles la tierra de su familia, una preciosa propiedad llena de recuerdos de su vida con su difunta esposa. La pareja, profundamente conmovida, nunca habían esperado un regalo tan generoso. Comprendieron que el gesto de Paul iba más allá de lo material, simbolizaba un ciclo completo de amor y conexión que había devuelto la alegría a su vida. Esta chica pensó que había sido picada por un insecto, pero lo que los médicos descubrieron te sorprenderá. Annie, una joven de 20 años, llevaba una vida tranquila con su familia. Una noche, mientras dormía, se despertó con un dolor punzante en el labio. Pensó que había sido una picadura de insecto, algo común en el verano. Al día siguiente, el dolor persistía y, para su sorpresa, notó que su labio estaba notablemente hinchado. Preocupada, decidió examinarse frente al espejo. Lo que vio la dejó helada. Además de la hinchazón, pequeñas perforaciones habían aparecido en su rostro. Con miedo y confusión, acudió al médico. Al llegar a la clínica, fue llevada de inmediato a la sala de emergencias. El médico, tras una rápida evaluación, le pidió que se quitara el vendaje del labio. Lo que encontró bajo la piel de Annie era mucho más grave que una simple picadura de insecto. Like si quieres parte 2. Esta chica pensó que había sido picada por un insecto,
pero lo que los médicos descubrieron te sorprenderá. Annie, una joven de 20 años, llevaba una vida tranquila con su familia. Una noche, mientras dormía, se despertó con un dolor punzante en el labio. Pensó que había sido una picadura de insecto, algo común en el verano. Al día siguiente, el dolor persistía y, para su sorpresa, notó que su labio estaba notablemente hinchado. Preocupada, decidió examinarse frente al espejo. Lo que vio la dejó helada. Además de la hinchazón, pequeñas perforaciones habían aparecido en su rostro. Con miedo y confusión, acudió al médico. Al llegar a la clínica, fue llevada de inmediato a la sala de emergencias. El médico, tras una rápida evaluación, le pidió que se quitara el vendaje del labio. Lo que encontró bajo la piel de Annie era mucho más grave que una simple picadura de insecto. Like si quieres parte 2. Esta chica desapareció mientras caminaba por la cordillera de los Andes y 2 años después alguien encontró un mensaje desgarrador de ella. Geraldine era una mujer que disfrutaba de largas caminatas por Sudamérica. Tras quedar soltera, había encontrado en la naturaleza su refugio y en esta ocasión decidió enfrentar el desafío de los Andes junto a un grupo de amigos. Sin embargo, durante una de las pausas, Geraldine tomó una decisión imprudente. Se alejó del sendero sin avisar a nadie para buscar privacidad. Lo que parecía una simple distracción resultó en una pesadilla cuando intentó regresar al grupo y se dio cuenta de que estaba completamente perdida. Sus amigos, al notar su ausencia, la buscaron sin éxito. Con cada minuto que pasaba, la desesperación crecía, pero Geraldine ya estaba fuera de su alcance. 2 años después, un mensaje desgarrador cambiaría todo. Like si quieres parte 2. Esta chica desapareció mientras caminaba por la cordillera de los Andes y 2 años después alguien encontró un mensaje desgarrador de ella. Parte 2. Como te conté, Geraldine se perdió durante una caminata en los Andes y no fue encontrada. 2 años después, un técnico de una compañía telefónica descubrió un mensaje de ella. Ayuda, estoy sola, vengan a ayudarme o moriré. Este mensaje nunca había llegado a tiempo. La policía fue alertada y pronto ataron cabos. Geraldine había intentado pedir ayuda desde su teléfono, pero no tenía señal en las montañas. Al ser consciente de esto, ella respondió un mensaje predeterminado que le llegaba de su compañía de teléfono sobre una oferta. Al final, murió en completo aislamiento, sin comida ni agua, mientras su mensaje quedaba atrapado en el olvido. El hallazgo de su mensaje reveló que, hasta el último momento, Geraldine había luchado por sobrevivir, un final trágico que dejó una huella imborrable en quienes la conocieron. Un niño llamó al 911 diciendo que quería huir de su casa. Cuando los oficiales llegaron, quedaron en shock. Un día, un niño llamó a la policía diciendo que quería huir de su casa. Cuando los oficiales llegaron, lo encontraron solo y decidieron sentarse a hablar con él. El niño les confesó que se sentía solo todo el tiempo, ya que sus padres estaban constantemente trabajando. Luego, el chico los llevó a su habitación y lo que vio el oficial lo dejó sin palabras. La habitación del niño estaba en muy malas condiciones. Las paredes tenían moho, basura por todos lados y ni siquiera tenía una cama adecuada donde dormir. El oficial comprendió la gravedad de la situación y el porqué de la desesperación del niño. Esa noche se fue pensando en cómo ayudarlo. Lo que el oficial hizo al día siguiente dejó al niño totalmente sorprendido. Like si quieres parte 2. Un niño llamó al 911 diciendo que quería huir de su casa. Cuando los oficiales llegaron, quedaron en shock. Parte 2. Al día siguiente, el oficial regresó con un plan en mente. Conmovido por las malas condiciones en las que vivía el niño, decidió darle un regalo que nunca olvidaría. El oficial, con su propio dinero, compró una cama nueva para el niño. Cuando llegó a la casa y le mostró la sorpresa, el niño no pudo contener su emoción. Sus ojos brillaron y una sonrisa inmensa iluminó su rostro al ver la cama. El gesto del oficial no solo mejoró las condiciones del niño, sino que también le dio esperanza. Aquel momento fue tan conmovedor para el oficial que nunca olvidó lo importante que fue hacer una diferencia en la vida de un niño que solo quería sentirse cuidado. También regresó tarde por la noche para encontrar a los padres y advertirlos sobre la posibilidad de que pierdan la custodia de su hijo si seguían criándolo de esa manera. Esta clase desapareció en 1988. Ahora los han encontrado y han revelado la verdad.
En la primavera de 1988, una excursión escolar que parecía ser un día normal se convirtió en uno de los misterios más desconcertantes de la época. El profesor Hemington, un dedicado maestro de geografía, llevó a su clase de 23 estudiantes al bosque para una lección práctica. Creía firmemente que la experiencia directa con la naturaleza impartiría lecciones valiosas. Sin embargo, cuando el reloj marcó las 3 de la tarde y la clase no regresó, el pánico se apoderó de la escuela. El director Clarkson, temiendo lo peor, alertó a la policía, quienes iniciaron una búsqueda inmediata. Los padres y la comunidad entera se unieron a los esfuerzos, convencidos de que algo terrible había ocurrido. Semanas se convirtieron en meses y finalmente la búsqueda fue abandonada, dejando corazones rotos y funerales simbólicos para los niños y su maestro desaparecidos. 35 años después, una mujer regresó al pueblo y lo que contó dejó a todos atónitos. Like si quieres parte 2. Esta clase desapareció en 1988. Ahora los han encontrado y han revelado la verdad. Parte 2. Como decía, 35 años después, Sophie Ryder, una mujer en sus 40, regresó al pueblo y afirmó ser una de las estudiantes desaparecidas. Su aspecto envejecido y ropa anticuada causaron escepticismo, pero lo que Sophie reveló dejó a todos atónitos. Contó cómo la clase había buscado refugio en una cueva tras ser sorprendidos por un oso. Sin embargo, la cueva se derrumbó, dejándolos atrapados bajo tierra. Usaron suministros abandonados y recursos naturales para sobrevivir. La historia de Sophie tomó un giro aún más intrigante cuando mostró una cinta desgastada que el jefe de policía reconoció de la búsqueda original. Inspirados por su relato, los equipos de rescate se movilizaron para encontrar a los restantes, marcando el inicio de una operación que culminó en un emotivo cierre. Triste, pero por lo menos se supo qué pasó. Esta bebé nació con una marca negra en la cara, pero lo que los médicos descubrieron después sorprendió a todos. La pequeña Emma, nacida en la ciudad de París, fue cruelmente abandonada en un hospital. Emma fue abandonada simplemente por su marca, lo que asustó a sus padres biológicos. Se negaron a criarla y hasta a veces la llamaban monstruo y otras cosas horribles. Poco después, uno de los doctores del hospital donde la dejaron se conmovió por su historia, por lo que decidió adoptarla. El proceso de adopción no fue fácil, pero al final todo salió bien. Emma ya estaba bajo el cuidado de sus nuevos padres, quienes la llevaron a médicos especialistas para descubrir la causa de la mancha en su piel. Al principio nadie entendía qué le pasaba a la bebé, pero después de muchas consultas, un médico descubrió lo que tenía y dijo que la pequeña Emma necesitaba una cirugía de emergencia. Lo que los médicos descubrirían después de la operación es horrible y te sorprenderá. Like si quieres parte 2. Esta bebé nació con una marca negra en la cara, pero lo que los médicos descubrieron después sorprendió a todos. Parte 2. Como decía, cuando Emma fue abandonada en el hospital, uno de los médicos, conmovido por su historia, la adoptó. Junto con su esposa, la trataron con mucho amor y no les importaba la apariencia física, pero de todas formas sabían que debía ser analizada esa mancha porque podía poner en riesgo la salud de la niña. Después de largos análisis y de ser revisadas por diferentes especialistas, la marca de la bebé presentaba células anormales que podían poner en peligro su salud, por lo que los médicos recomendaron una cirugía. Sin embargo, en la operación descubrieron algo inesperado. La marca no era solo una anomalía, sino que en su interior había tejidos extraños, vestigios de una gemela que nunca llegó a desarrollarse. Emma llevaba en su rostro una parte de su hermana no nacida, y esta conexión inexplicable sorprendió tanto a los médicos como a sus padres. Este es el prisionero más joven del mundo. Lo que hizo te sorprenderá. Ashley y su esposo vivían en California con sus 2 hijos pequeños. Un miércoles, aprovechando que los niños estaban tranquilos, decidieron salir a comprar unas pizzas. La salida solo tomaría 30 minutos, por lo que, confiando en que su hijo de 4 años podría cuidar a su hermanita de 15 meses, los dejaron solos en casa. Los padres salieron tranquilos, sin imaginar que aquella breve ausencia cambiaría sus vidas para siempre. Mientras ellos disfrutaban su salida, el niño jugaba con su hermana en la cocina. Fue entonces cuando, sin entender del todo lo que hacía, decidió colocar a su hermanita dentro del horno y encenderlo. Cuando Ashley y su esposo regresaron a casa, percibieron un extraño olor, pero lo atribuyeron a la pizza que habían comprado. Al dirigirse a la cocina, el panorama que encontraron los dejó helados de terror y lo que sucedió después se convirtió en su peor pesadilla. No me queda más tiempo. Te sigo contando en la parte 2. Like si te gustaría verla.
Este es el prisionero más joven del mundo. Lo que hizo te sorprenderá. Parte 2. Su hijo de 4 años estaba frente al horno, con una expresión de asombro y confusión. Al ver a sus padres, intentó balbucear una explicación, pero apenas lograba articular palabras. Fue entonces cuando Ashley comprendió el horror. Su hijo había encerrado a su hermanita y, sin saber las consecuencias, lo había encendido. Desesperada, Ashley corrió y abrió la puerta del horno, sintiendo el calor abrasador que salía de su interior. Su pequeña hija estaba dentro, con la piel dañada por el calor. Sin perder un segundo, la sacaron y corrieron al auto rumbo al hospital, sus corazones cargados de angustia y rezando para que la niña pudiera sobrevivir. Sin embargo, cuando llegaron, los médicos les dieron la desgarradora noticia: la pequeña no había logrado resistir. En ese instante, la vida de la familia se quebró de un modo irremediable. Durante el funeral, este cuervo aterrizó en el ataúd y ocurrió un milagro. Stella vivía en un pequeño pueblo de Inglaterra y pasaba la mayor parte del tiempo con su madre, ya que su padre era marinero. Sin embargo, cada vez que regresaba, le traía un regalo y le encantaba pasar tiempo con él. Después de uno de sus viajes, trajo un regalo diferente para Stella, un pequeño cuervo, y le dijo que debía cuidarlo. Stella estaba emocionada y pasó los siguientes meses cuidando al pájaro. Pronto, el cuervo creció y se volvieron amigos inseparables. Un día, mientras jugaban, la niña quedó sin aire, no podía respirar, y el cuervo empezó a graznar. Sus padres rápidamente la llevaron al hospital. Allí, los médicos hicieron muchas pruebas, pero no sobrevivió. Estaban en proceso de quitarle todos los aparatos cuando escucharon golpes en la ventana del hospital. Era el cuervo tratando de advertirles algo. Like si quieres parte 2. Durante el funeral, este cuervo aterrizó en el ataúd y ocurrió un verdadero milagro. Parte 2. Todos los padres estaban alrededor del ataúd con la tapa abierta, llorando. El cuervo también estaba allí, observando mientras volaba sobre el ataúd hasta que decidió aterrizar en él. Fue entonces cuando vio a la niña acostada y comenzó a picotear su cuerpecito. Los padres pensaron que intentaba expresar su tristeza, pero el padre de la niña se acercó para ahuyentarlo. El cuervo se quedó picoteando su boca hasta que finalmente voló lejos. Cuando se fue, la gente volvió hacia el ataúd y Stella estaba sentada con un huevo en su regazo. Estaba viva. En el hospital solo hicieron radiografías pulmonares y no encontraron nada. Resulta que la niña se había atragantado con un pequeño huevo que cayó de un árbol, y por culpa de esto, entró en coma. Los médicos no se dieron cuenta del huevo y la dieron por fallecida. Gracias a Dios, su compañero el cuervo le salvó la vida. Este hombre es el prisionero más peligroso del mundo y no imaginarías lo que hizo. Una pareja, Ava y Tom, acababa de mudarse a su nueva casa. Sin embargo, durante su primera noche allí, comenzaron a escuchar inquietantes ruidos que provenían del sótano. Estos ruidos asustaron a Ava, quien le pidió a Tom que bajara a investigar, pero él, temeroso de encontrarse con algo aterrador en plena noche, decidió esperar hasta la mañana siguiente. Al día siguiente, decidieron juntos bajar al sótano para ver qué sucedía. Lo que encontraron fue aterrador. Un hombre escalofriante estaba parado frente a ellos. No lo conocían y el miedo los invadió. Sin pensarlo 2 veces, corrieron lo más rápido que pudieron, refugiándose en una habitación del sótano donde se encerraron y llamaron a la policía de inmediato. Describieron al hombre como una figura monstruosa, de más de 2 metros de altura, pero mientras hablaban con la policía, el hombre pateó la puerta. Desesperados, comenzaron a gritar pidiendo ayuda. Like si quieres parte 2. Este hombre es el prisionero más peligroso del mundo y no imaginarías lo que hizo. Como te contaba en la parte 1, a la mañana siguiente decidieron bajar al sótano para investigar. Lo que encontraron los dejó aterrados. Un hombre, que parecía más un monstruo que una persona, estaba en su sótano. No lo conocían, y su sola presencia los llenó de miedo. Rápidamente se refugiaron en una habitación del sótano y llamaron a la policía, pero la llamada se cortó cuando el hombre abrió la puerta de una patada y agarró el celular. El hombre los mantuvo cautivos durante días, sin comida ni manera de escapar. Afortunadamente, un familiar preocupado fue a ver qué pasaba y escuchó gritos cuando tocó la puerta. En ese momento llamó a la policía y las autoridades llegaron, arrestaron al hombre y lograron salvar a la pareja. Este individuo fue sentenciado a cadena perpetua y ahora es considerado el prisionero más peligroso del mundo porque disfruta de hacer el mal incluso dentro de la cárcel. Un niño enfermo se despide de la vida, pero ocurre un milagro cuando el perro se acuesta a su lado.
Un joven de 6 años llamado Caleb sufrió un horrible accidente que resultó en una lesión cerebral. Desafortunadamente, las cosas parecían empeorar cuando los médicos no pudieron ver ningún rayo de esperanza en sus informes de prueba. Los padres y el médico habían perdido su optimismo y esperanza. Entonces, el médico sugirió una terapia extraña. La terapia casi parecía una broma para los padres cuando la escucharon, pero decidieron buscar un rayo de esperanza en los tiempos más oscuros. La sesión de terapia comenzó y entró un perro. ¿Cómo podría un animal resolver toda la situación? El perro fue traído y los médicos lo hicieron acostarse y sentarse junto al niño herido. Cuando se tumbó al lado del niño, ocurrió el milagro. Si quieres parte 2, un niño enfermo se despide de la vida, pero ocurre un milagro cuando el perro se acuesta a su lado. Parte 2. Cuando el perro se acostó a su lado, ocurrió el milagro. Ni los padres ni los médicos podían creer lo que estaba pasando. Nada más sentir el contacto con el perro, el niño reaccionó mientras dormía. Su ritmo cardíaco mejoró, su función pulmonar se estabilizó. Algo bueno estaba sucediendo. Cada día, el perro venía a visitar a Caleb y el niño se iluminaba. El equipo médico se quedó asombrado. Coronel motivó a Caleb de una manera inexplicable, tanto física como emocionalmente. Después de varias terapias, el niño consiguió recuperarse. Lo que no pudo curar ningún tratamiento médico ni ningún medicamento, lo curó la compañía y el cariño de un animalito.